Dios te bendiga. Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas sobre temas que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual y al conocimiento cada vez más profundo de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero proponerte hablar sobre el desánimo y cómo vencerlo. En las últimas décadas aparecieron cientos y miles de libros de autoayuda que buscaban solucionar problemas de este tipo. Pero hay un libro que puede solucionar no solamente este problema, sino todos los problemas que tendremos que enfrentar en este mundo. Y ese libro es la Santa Palabra de Dios, el cual responde a esta pregunta: ¿cómo vencer al desánimo? Y he escogido para ello un texto que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, que paso a leerte. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Quiero comenzar esta charla diciendo que el desánimo, la impaciencia, es un mal que ataca a toda clase de personas y lo hace en cualquier área de su vida. Llámese el área del trabajo, de la familia, del matrimonio, de la iglesia, del estudio, etc. Todos, en algún momento de nuestra vida, tendremos que luchar contra este enemigo que es el desánimo. El problema es que este es uno de los enemigos más peligrosos para el hombre, y más aún para los cristianos, que no siempre pueden derrotar. Un hombre desanimado, una mujer desanimada, literalmente puede perder su trabajo, su familia, su matrimonio, sus estudios e incluso su vida. Tan peligroso es el desánimo que la Biblia entera está llena de textos que nos animan diciendo: no temas, no desmayes, levántate, esfuérzate, yo estoy contigo, yo te ayudo, dice el Señor. El desánimo es malo en cualquier momento en que hace su aparición. Pero si hay un momento en que resulta más peligroso es cuando estamos a punto de llegar a nuestra meta, a punto de cruzar al otro lado, como sucedía con los israelitas. Cuando todo está a punto de lograrse, cuando solo apenas nos faltan metros para llegar a la meta de nuestra vida, no dudes que seremos bombardeados con pensamientos de desánimo. Porque si hay un momento en el que el diablo se goza más para desanimarnos, es al final de nuestra carrera, cuando estemos cerca de la meta. Allí concentra y envía contra nosotros toda su artillería pesada. Ahora estudiemos juntos uno de los momentos de mayor desánimo del pueblo de Israel que nos ayudará a aplicarlo a nuestra vida. La Biblia dice en el versículo 4 que cuando llegaron a la tierra de Edom, Dios le dijo al pueblo: no crucen por la tierra de Edom, sino rodéenla. Y esto trajo desánimo al pueblo. ¿Por qué? Porque lo más fácil era cruzar por el país. Ese era el camino más corto. Pero Dios lo hizo más difícil cuando dijo: bordeen la tierra. Y pareciera que Dios ocasionalmente le demanda a su pueblo una mayor cuota de esfuerzo. Cuando esto sucede, surge el desánimo.
Realmente, cuando la demanda de Dios para su pueblo es mayor, no lo hace con el fin de desanimarnos. Todo lo contrario, lo hace para ayudarnos a creer que con su ayuda podemos lograrlo, y al lograrlo no terminamos ya casi sin fuerzas, sino con todas nuestras fuerzas intactas. ¿Por qué debe ser así? Porque no hay lucha o batalla que se gane con claridad si el vencedor termina casi muerto. Esta clase de pelea deja al vencedor muy mal parado delante de su público. La idea aquí no es solo ganar, sino que al ganar el vencedor termine fresco, ileso y hasta honrado por la victoria clara y contundente. Esta es la razón por la cual se nos demanda un poco más de lo normal. Dios no solo quiere que llegues al cielo, sino que cuando llegues puedas ser recibido con honores, porque fuiste un digno soldado del ejército de Dios. Veamos ahora qué más provocó el desánimo en el pueblo de Israel. Leemos en el versículo 5, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Esta es otra de las cosas malas que provocan el desánimo. Cuando nuestra forma de hablar cambia y nuestra boca se transforma de espiritual a carnal y de santa a profana. El desánimo hizo olvidar a los israelitas todo lo que Dios había hecho previamente. Las plagas, la liberación de Egipto, el cruce del Mar Rojo y también el líder sabio y prudente que le había dado en la persona de Moisés. El desánimo puede convertir a un creyente en ateo y a un adorador en maldiciente. El diablo, que conoce la palabra de Dios y la conoce mejor que nosotros, sabe que el poder de la vida y de la muerte está en la boca, y que por nuestras palabras seremos justificados, pero que también por nuestras palabras seremos condenados. Por eso nos ataca con el desánimo. Ahora veamos qué hizo Dios ante el desánimo del pueblo. Leemos en el versículo 6, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Serpientes ardientes, que es traducido en la versión Reina Valera, puede que se refiera a la inflamación, al ardor que producía la mordida venenosa de las serpientes. Algunas de estas serpientes se esconden bajo la arena y atacan sin previo aviso. Y tanto los israelitas como los egipcios la temían mucho. La mordida de una serpiente venenosa significaba por lo general una muerte lenta con un sufrimiento intenso. Y esta fue la respuesta a la forma de hablar del pueblo de Israel en contra de Dios y de su siervo. Dios envió serpientes ardientes que mordieron al pueblo por blasfemar contra él. Estas serpientes venenosas, ardientes, provocaban en el pueblo un dolor leve al comienzo, pero intenso al final, y después desencadenaban la muerte. Y esto no es sino la representación de lo que produce el pecado. Al comienzo no pareciera haber dolor, pero al final su dolor es intenso, y si no hay arrepentimiento, luego aparece la muerte. No podés permitir el desánimo en tu vida, porque luego te será difícil hablar palabras de fe y de alabanzas, y entonces es solo cuestión de tiempo para que comiences también a blasfemar contra Dios y contra sus siervos. El corazón se desanima fácil si es que no lo alimentamos constantemente con las promesas de la palabra de Dios. Ahora veamos qué hizo Dios para salvarlos de la plaga de serpientes cuando el pueblo se arrepintió. Y leemos en los versículos 7 y 8. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. No necesito explicar que esa serpiente en el desierto levantada para el que la mirara sea sanado, representaba a Cristo.
ya que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, que como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Mi hermano, Cristo, es el antídoto del desánimo para todo creyente. Razones para desanimarte siempre las vas a encontrar. Respuestas a oraciones que aún no llegan, necesidades insatisfechas, problemas sin resolución. Pero si querés vencer el desánimo, debes aprender a mirar la cruz y a aquel que dio su vida por vos. Cuando la Biblia dice en Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, no lo dice por decir. Lo dice porque en el momento en que dejamos de mirarlo a Él para mirar hacia otro lado, con seguridad aparecerá el desánimo en nuestras vidas. Y el desánimo trajo en el pueblo de Israel la plaga de serpientes. Y el diablo tiene una plaga de serpientes preparada especialmente para nosotros tan pronto nos desanimemos. Sin embargo, si sentís que te has desanimado y que ya no hablás como antes lo hacías, que ya no cantás como antes, que ya no celebrás su presencia como antes, Él te dice, levanta tu mirada y mírame a mí otra vez, y entonces serás salvo. Y aun cuando las serpientes aparezcan de todos lados, no tendrán poder contra vos. Porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 10:19 que sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. El pueblo de Israel dijo que estaban cansados y desanimados porque no tenían la comida que deseaban en el desierto. Pero Dios siempre les proveyó lo que necesitaban, el pan y el agua. El problema con los israelitas era que querían la comida de Egipto. Y ese es también el problema de muchos de nosotros, porque cuando aún recibimos a Dios y recibimos de sus bendiciones, estas nos resultarán insignificantes e insatisfechas si hemos dado lugar al desánimo, por dejar de mirarle a Él. Cuando comenzamos a mirar las cosas que hemos dejado atrás en el mundo y que nos resultaban atractivas, entonces encontraremos insignificante todo aquello que Dios nos dé. Pero no te olvides que la Biblia dice que lo que Dios tiene para darnos es más y mucho mejor que lo que el mundo nos dio. Solo necesitamos que mientras crucemos nuestros desiertos, no dejemos en ningún momento de mirarlo a Él, porque ya solo falta un poco más y la tierra en la que fluye leche y miel aparecerá para nosotros. Es por eso que no podés darte el lujo de desanimarte en este punto, en este momento de tu vida. Hay que sacar fuerzas de la flaqueza, porque muy posiblemente ya estés en la fase final de este desierto y el otro lado te espera. El desánimo aparecerá y algunas serpientes te morderán. Pero cuando fijes tu mirada en la cruz de Cristo, cuando levantes tu cabeza y lo mires a Él, no solo te sanará, sino que además te fortalecerá y te dará la victoria. Yo lo creo y espero que vos también lo crezcas. Recibí esta palabra. Dios te bendice y te guarda.